Leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Continuando con el capítulo 3, damos un salto del versículo 25 al 31. Entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús les respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Después de todas las cosas que había hecho Jesús en el inicio de su ministerio, es curioso, ¿verdad? Es impresionante ver cuántas personas estaban en contra de lo que él compartía, en contra de sus enseñanzas. Hasta su propia familia era incrédula, tenía hermanos que no creían en él. Aún sus familiares no creían. Ellos pensaban que Jesús estaba loco. Para ellos era imposible pensar que el hermano e hijo con quien habían vivido por tantos años hiciera todas esas cosas. El estilo de vida que llevaba Jesús para sus hermanos les parecía una locura. Habían escuchado que pasaba noches enteras orando, que durante el día estaba rodeado de multitudes, que no tomaba siquiera tiempo para comer o descansar, y que poco estaba con la familia. Sus familiares estaban convencidos de que Jesús había perdido la razón. Los hermanos de Jesús llegaron a la conclusión de que debían obligarlo a dejar de trabajar, e indujeron a su madre María a unirse con ellos, pensando que por amor a ellos podría persuadirlo a ser más prudente. ¿Qué hace Jesús? Jesús les explica que los verdaderos hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre y no solo los que dicen seguirlo. Sus familiares no eran los únicos en dudar de Jesús. Los escribas que habían llegado a su casa desde Jerusalén habían viajado cerca de 170 kilómetros para llegar a la casa de Jesús. Y durante algo más de día y medio habían estado viajando en grupo para conocer al hombre del cual todo el pueblo estaba hablando. Como ya saben, los escribas eran hombres que copiaban la ley y otros libros de las Escrituras. Eran hábiles para interpretar la Biblia y se consideraban a sí mismos verdaderos hijos de Dios, y el resto no. En los tiempos de Jesús, la única manera de reproducir la palabra de Dios, las Escrituras, eran copiándolas letra por letra de manera fiel para evitar errores. Y esta labor la hacían los escribas. Y en el camino a la casa de Jesús, estos hombres iban ansiosos de saber si aquel a quien el pueblo llamaba el Mesías cumplía con sus expectativas. Como escribas, habían copiado cientos de textos bíblicos y se creían con la autoridad de decidir si algo venía de Dios o no. Juan el Bautista ya los había llamado hipócritas meses antes, y algunos de ellos ya habían visto a Jesús, pero querían confrontarlo, querían exigirle alguna prueba de que él viniese de Dios. Si llevamos este mensaje a la actualidad, hay muchas personas que cometen el mismo error que cometieron la familia de Jesús y los escribas. Algunos creen que Dios debe acomodarse a nuestras expectativas o que debemos entender a plenitud cada aspecto de la vida de Jesús antes de seguirlo. Seguimos a Jesús por lo que Él nos puede dar. Había mucha multitud que seguía a Jesús porque Jesús les alimentó, les daba alimento.
¿Había mucha gente que seguía a Jesús por curiosidad? Vamos a ver qué nos cuenta Jesús hoy. Vamos a ver el show de Jesús. Había personas que seguían a Jesús por los milagros que hacía. Lo triste es que no había personas que seguían a Jesús por quién era Él. Muchas personas hoy en día cometen ese mismo error. Los que piensan de esta manera se olvidan que los seres humanos tenemos una comprensión limitada de todas las cosas. Ya Jesús le dijo a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas que vienen de lo alto, las cosas celestiales? Dicho de otra manera, hay personas que no entienden las leyes de la química, la física o la matemática, pero creen que pueden comprender a plenitud todo acerca de Dios en un momento, en un instante. Dios es infinito, no podemos colocar toda la comprensión de Dios en nuestras mentes. Sería como intentar colocar todo el agua del mar en un vaso de agua. La única manera como podemos acercarnos a Dios es siguiendo el ejemplo de Jesús, es a través de Jesús. El corazón de los escribas estaba tan cerrado en sus propias expectativas y creencias falsas que aun cuando vieron a Jesús hacer milagros no creyeron en él. Hasta sus propios hermanos, los familiares, vieron hacer milagros a Jesús y no creían en él. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. En su incredulidad, los escribas fueron capaces de acusar a Jesús de pertenecer a Satanás. De esta manera demostraron que no eran verdaderos hijos de Dios, y lo triste de todo es que mucha gente creía lo que decían estos escribas. Bueno, lo ha dicho el rabino, el escriba más importante de Israel, pues lo que dice es verdad, como hacemos hoy en día con los medios de comunicación. Viene un medio de comunicación y te dice que Israel es el malo de la película, que se está cargando, que está asesinando a cientos de civiles, que no justificamos lo que hace Israel, Dios hará juicio, Dios enviará ese juicio a Israel, y te dicen que Israel, por ponerte un ejemplo, es el malo de todo, y la gente se lo cree. No, es que lo ha dicho la televisión, y lo que dice la televisión es verdad. Mentira, hay que contrastar la información. Y más cuando los medios de comunicación aquí en España sabemos qué valores defienden. No defienden a la familia, no defienden las creencias religiosas o pentecostales. No defienden a Israel, no. Lo hace una parte de la población. Pero los medios de comunicación ya hemos visto por qué partes se declinan. Pues lo mismo sucedió en la época de Jesús. Los escribas fueron capaces de acusar a Jesús de pertenecer a Satanás y mucha gente seguía a los escribas y les creían. Muchos decían: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Muchos le esperaban con los brazos abiertos cuando entró en Jerusalén, pero luego a los pocos días ya le estaban diciendo: crucifícale. Ellos mismos, al ver que perdían todas las esperanzas de ridiculizar a Jesús, le mostraron a su madre y a sus hermanos con la esperanza de que al verlos dejara de predicar y dijese que no era el Mesías. Lo acabamos de leer, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Parecen palabras duras de Jesús, pero estas palabras deberían llenarnos de alegría. Jesús sabía que muchas personas no creían en él como sucede hoy en día. Jesús nos hace una invitación a todos. Si crees y haces la voluntad de Dios, serás llamado un verdadero hijo de Dios y hermano de Jesús. Así que ten siempre presente este llamado de Jesús para que tú y yo seamos parte de su familia. Y para ello debemos hacer la voluntad de Dios. Jesús lo dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios... ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Vives conforme a lo que Dios establece? ¿Vives conforme a la voluntad de Dios? Si es así, Jesús dijo: ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero si no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios... Hay que ser sinceros, no eres hermano, no eres hermana, no eres madre de Jesús. Solo los que hacen la voluntad de Jesús, esos son llamados. Ese es el título que tú y yo tenemos si obedecemos al Padre, si hacemos la voluntad de Dios. Y si no la hacemos,
¿A qué estás esperando? ¿A que sea demasiado tarde?